Inteligente presenta Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos, con el doctor César Torres Arias. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Araceli Mata Contreras. Es un gusto saludarles nuevamente. El día de hoy me encuentro muy contenta porque por fin, después de haber estado pensando tanto tiempo en qué programa podía estar la doctora Celia Palay con nosotros, pues se llegó el momento. Hoy vamos a hablar del proceso del duelo. Ella es psicóloga y bueno, la voy a presentar un poquito más adelante, pero doctora Celia, muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo se encuentra? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Todo muy bien, con un poco de frío, pero perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted, doctora. El objetivo que nosotros tenemos en cada uno de los programas es contribuir un poco a que mejore nuestra sociedad y pues el día de hoy, al hablar del proceso del duelo, es un tema de gran relevancia por el momento que estamos viviendo por la pandemia y en general porque pues acabamos de celebrar el Día de Muertos en nuestro país. Entonces, hablar del duelo representa situaciones un poco complejas del ser humano, pero que bueno, gracias a los aportes que nos va a brindar la doctora Celia y a su experiencia, pues vamos a ir hablando un poquito y contribuyendo para que esta situación se torne un poco menos difícil en la población. Voy a presentar a la doctora Celia, primero que nada, para que la puedan conocer un poco. Ella de manera reciente está con nosotros en Psicosalud. Ella nació en Las Tunas, Cuba, un 17 de septiembre, llegó a México en el año de 1998 y comenzó estudios de psicología. Posteriormente realizó una maestría en clínica y psicoterapia psicoanalítica en el Instituto de Neurociencias, Psicoanálisis y Salud Mental en la Ciudad de México. También realizó estudios de maestría en pedagogía. Tiene un doctorado en investigación educativa por la Universidad de Puebla y actualmente trabaja en la Universidad Politécnica de Pachuca y en el Instituto Elis Freinet. Bueno, pues la doctora tiene estudios muy relacionados con las cuestiones psicológicas que se manejan dentro del tema del duelo y pues vamos a escuchar la primera cápsula informativa en voz del doctor César Manuel Torres Arias para que iniciemos la plática con la doctora. Psicosalud informa. El duelo es el proceso psicológico generado después de una pérdida, una muerte, una ausencia o incluso un abandono. Cada persona vive y enfrenta el duelo de una manera diferente. Se pueden padecer diferentes síntomas emocionales y físicos, tales como la depresión, el miedo, la negación, la ansiedad, la culpa, la confusión, la tristeza, entre otros. El dolor por la pérdida se puede experimentar no solo por la muerte, sino cada vez que en la vida tenemos una experiencia de interrupción definitiva de algo, como una pérdida en general o la pérdida de la distancia que no puede ser cubierta. El duelo representa una herida y por lo tanto requiere de un tiempo para su cicatrización. Estamos de regreso, doctora, vamos a iniciar esta plática. Quisiera iniciar preguntándole en este contexto que estamos viviendo por la pandemia, en este contexto donde muchas personas han perdido a seres queridos, ¿cómo es que impacta psicológicamente la pérdida de un ser querido a una persona? Bueno, la pérdida de un ser querido o la proximidad de la muerte pone en marcha la expresión de emociones básicas como es el miedo, la rabia, la tristeza, el odio. Estas pueden percibirse como culpa, como irritabilidad, como retraimiento. Existe una serie de componentes emocionales en este proceso de duelo. Es importante poder identificarlas, poder comunicarlas, expresarlas y encauzarlas. Estas van a ser las tareas de todas las personas que van a estar implicadas en este proceso, tanto el terapeuta, el tanatólogo, la misma persona. ¿Por qué? Porque nos vemos obligados a afrontarlo. En una fase inicial,
puede darse un estado de choque o de agitación, quizás de inhibición, en la cual no queramos hablar, o una negación e incluso conductas de búsqueda, buscar a la persona que se ha ido por una o por otra situación. La angustia aguda puede durar desde días hasta meses, consistiendo en diferentes tipos de manifestaciones, incluidas las manifestaciones somáticas, cansancio, dolor de estómago, dolor de cabeza, retraimiento, preocupaciones, ideas de culpabilidad, mucha tristeza, mucho miedo, mucho abandono, mucha decepción. Algunas personas lo pueden manifestar como expresiones de irritabilidad. A pesar de esta descripción genérica que les hice de las características generales que puede presentar o los componentes emocionales en el duelo, es importante explorar una serie de elementos individuales y de orden familiar o de orden social que van a influir en la particularidad de cada duelo, en la particularidad de cada ser humano. Podemos mencionar la edad. Desde luego, no es lo mismo o no es la misma recuperación de un niño de 6 años que pierde a mamá o a papá a una persona de 70 que pierde a un hijo. Desde luego, las capacidades de resiliencia de cada uno de ellos van a ser diferentes. También podemos tener en cuenta el temperamento o la personalidad o el carácter de cada uno de los implicados, involucrados en este proceso del duelo, también las características de la relación con la persona muerta, las circunstancias y las causas de la muerte. No es igual una muerte que se espera, digamos, derivada de una enfermedad, de un padecimiento, a el fallecimiento intempestivo de una persona. También podríamos mencionar las experiencias previas de muerte de seres queridos, estilos familiares de comunicación, de afrontamiento, etc. En esta evaluación de los casos puede resultar muy difícil deslindar las reacciones naturales de una persona a otras. Uno puede pensar que está exagerando en la reacción o porque hay desmayos al momento del fallecimiento o como que pierden un poco la conciencia o que son muy prolongados el periodo de duelo, así como el grado de influencia que puede tener una pérdida previa sobre una pérdida ya con una psicopatología detectada después de tiempo, que ya estaríamos hablando de qué pasa después del duelo, un poco más de melancolía según diría Freud. Pues sencillamente la intensidad de los signos y síntomas, su duración y la evolución de los mismos serán imprescindibles elementos de referencia, así como los cambios de adaptación social que podamos tener nosotros como seres humanos en el periodo de este duelo activo. Es muy importante lo que usted menciona porque en muchas ocasiones hay quien no entiende a quien está padeciendo la muerte de un familiar, de un ser querido. Qué difícil es perder a cada uno de las personas que se aman. Qué difícil, por ejemplo, yo lo analizo desde el enfoque de ser mamá y perder a un hijo. Es algo, pues, muy complicado. Entonces, como usted menciona, depende mucho de las circunstancias, de las características que se tiene, incluso de la relación que se tiene con esas personas que se van perdiendo y que entonces, bueno, nosotros tenemos que entender que quien está padeciendo la muerte de un familiar va a tener reacciones distintas. Usted llega a mencionar hasta la pérdida de conciencia y en ocasiones se llega a creer que está exagerando y pues no es así. Cada quien tiene una capacidad de resiliencia, como usted bien lo menciona, para poder afrontar estas situaciones y pues hay que generar una adaptación social, que son procesos bastante complicados, son muchos sentimientos los que usted nos va mencionando con esta explicación, todo lo que se puede experimentar, que yo considero que no precisamente se tiene que vivir todo, ¿verdad? Pero pues usted nos dice muchos rasgos que podemos encontrar en las personas que están viviendo algo y que se llega incluso a somatizar, como usted lo dice,
puede ser que ya no nada más sea la negación, sea la búsqueda que nos mencionó, la angustia o la preocupación, sino ya un dolor de cabeza, un dolor de estómago, alguna colitis nerviosa, alguna situación ya relacionada con la salud. Entonces, es un proceso complicado y nos iba usted mencionando también que las circunstancias de la persona que va a fallecer, pues determinan el dolor que una persona va a padecer por esa pérdida. En ocasiones, pues como bien lo dice, se llega a tener algún ser querido ya en un riesgo de muerte por enfermedad, porque tiene quizás una enfermedad terminal, porque ya están en edad muy avanzada, pero también hay casos donde pues llegamos a tener pérdidas inesperadas y esto genera un problema mayor ahora con la pandemia, pues se ha tenido casos de este tipo donde no se pensaba que alguien fuera a fallecer y de momento pues se puso mal y ya le dio un paro cardíaco o algún otro problema grave. Doctora, ¿qué pasa con las personas que viven muertes inesperadas de algún ser querido? ¿El proceso del duelo se torna más complicado? Sí, 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 definitivamente. Definitivamente lo que está mencionando, doctora, es congruente con lo que se vive en la realidad. El proceso de elaboración del duelo, independientemente de que es una respuesta natural a la pérdida de ese vínculo, que va a tener etapas de protestas, de ansiedad, de separación, de búsqueda infructuosa, siempre toca una parte sensible de nuestro ser, de nuestra alma, y más cuando se da de manera subrepticia, cuando se da de manera inesperada. De hecho, el duelo es considerado como una situación psicosocial anómala. Por ejemplo, si nos vamos un poco a la búsqueda de, no sé, de los manuales, estoy hablando del CIE o estoy hablando, no sé, de manuales donde nos describen las características y los ítems por los cuales atraviesan las personas en el momento de la pérdida de una relación afectiva. Por ejemplo, estoy recordando el CIE-10, menciona, no sé, el multiaxial de la infancia y la adolescencia. Nos habla que sin que ello implique una patología psiquiátrica, porque no lo es, sí está considerado y se tiene que medicar. Las reacciones del duelo consideradas como anómalas por una forma o por un contenido o por duelos complicados, sí son incluidas en el CIE-10 y va a abarcar algunos trastornos psiquiátricos sin que esto llegue a ser una patología psiquiátrica. Cuando mencionan que cuando pasan los 6 meses, después de los 6 meses, ya estamos hablando de una melancolía, como mencionaba con anterioridad. Entonces, ya es una cuestión patológica. En lo personal, considero que el duelo no es una cuestión de tiempo. No es que digas, va a durar 28 días, o va a durar 6 meses, o va a durar un año. Desde luego que no lo veo desde esa perspectiva. Más bien lo enfoco a la capacidad de resolución de problemas que tengamos cada uno de nosotros, a esas herramientas sociales, cognitivas, emocionales, con las cuales nos hayamos pertrechado durante toda nuestra vida. Mientras más fuertes seamos y entendamos la vida como el mismo proceso de morir, que van juntos, que van parejos, que van de la mano, entonces podemos tener una resolución o un afrontamiento al duelo de una manera diferente. Es que en el duelo nos vemos obligados a aceptar situaciones que no estaban previstas. Entonces, ¿cómo me voy a obligar o cómo voy a obligar a mi cerebro a que se adapte a esta nueva situación de pérdida?
Entonces, ahí es donde viene precisamente lo complicado cuando sucede esta partida inesperada de un ser querido o de algún conocido. Y como lo mencionaba usted con anterioridad, esta pandemia ha dado al traste con todo lo emocional, ha habido un desequilibrio total porque es algo que se está viviendo, es algo que nos golpea de cerca y hace aún más complicado el duelo y que se prolongue y esta estabilización de la situación. Es mi punto de vista. Ahora que usted mencionó aspectos psicosociales, cómo en cada uno de los tiempos también el duelo se vive de una manera distinta, el dolor se vive de una manera distinta. Recuerdo cuando analizaba un poco sobre lo que era la infancia, históricamente hablando, en la época antigua, por ejemplo, en la Edad Media va generando algunos cambios, pero cuando moría en esa época un niño, pues era ver rara a la mamá que lloraba y sufría por su hijo, porque socialmente perder a un hijo era como perder a un animalito, ¿no? Entonces, un contexto bastante difícil para nosotros de entender porque ya estamos en una época pues posmoderna donde se da una valoración, donde ya nos toca la valoración que se da a los hijos, el amor que se da hacia los niños, el hecho de que los niños son prioridad y además hay, por ejemplo, una vestimenta especial en esa época antigua, pues los niños vestían con la ropa de los adultos, literalmente, no era ropa como adultos, sino del tamaño de los adultos, solamente la clase alta podía en algún momento hacer ropa tipo adulto, pero para el tamaño de los niños. Entonces, en ese tiempo el niño no era valorado, no tenía importancia simplemente, ¿no? Entonces, es una situación distinta que en cada contexto, en cada país se vive de manera diferente. Recuerdo también alguien me platicaba, estuve en Italia hace algunos años y si alguien fallecía, había que esperar al fin de semana o a un momento donde no se parara la producción, donde no se detuviera nada y entonces ese día se entierra a nuestro familiar y ese día se llora. Entonces en cada lugar se va viviendo de una manera distinta. Aquí en México, pues nosotros suspendemos todo por alguna persona que falleció. En el ámbito laboral existen permisos para aquellas personas que han perdido a un familiar para que puedan atender esas situaciones. Es de una manera muy distinta y por lo tanto creo que el dolor se hace más grande en nuestro país. Definitivamente no estamos preparados para enfrentar la pérdida de nuestros seres queridos a pesar de que pues haya ciertas ya estructuras establecidas de cómo es que podemos ser más fuertes. No es tan fácil, no todos lo vamos a lograr. Yo creo que gente que está muy preparada en estas áreas, quizás le cuesta un poquito menos de trabajo enfrentar esta situación, pero a la mayoría nos cuesta más trabajo. Usted decía, entre más fuertes, en resumen, pues mayor capacidad de afrontamiento. Y no es tan fácil, ¿no? Entonces vivimos, diría yo, en una sociedad donde se padece mucho la pérdida de un familiar. A veces entonces pensaríamos que no tenemos una capacidad de adaptación tan pronta como debiéramos. Quiere decir que todavía tenemos muchas áreas de oportunidad que trabajar en este contexto de la muerte y del duelo para que tengamos la capacidad de resolver los problemas que se nos estén presentando y entre ellos pues enfrentar una situación similar. Doctora, ¿cuáles son las fases entonces que de manera normal enfrenta una persona durante el duelo y en qué consisten? Bien, sinceramente lo que acabas de mencionar es una cuestión de perspectiva, de cómo se vive en un país y en otro. Y es precisamente ahí donde nosotros tenemos que trabajar en nuestra cultura. Sé que es difícil enfrentarse al proceso de muerte, sobre todo por la idiosincrasia que nos caracteriza, por la cultura latina, pero si nos vamos a los anales de la historia, podemos ver y hacer todo este bosquejo que usted ha hecho y desde luego poder enfrentarnos en las diferentes etapas del duelo.
Hay una autora que en lo personal me gusta mucho y recomiendo ampliamente su libro que se llama Sobre la muerte y el morir. Ella es Elizabeth Kubler-Ross y ella menciona diferentes etapas. Ella presenta un modelo de 5 etapas para poderse enfrentar al duelo y dice que la primera de esas etapas es la negación. La negación, pues, es esta parte de no creer lo que está sucediendo, de estar incrédulas, de no aceptar la noticia y en específico esta sensación de desorden emocional, de desorden de la vida cotidiana, este dolor profundo es precisamente esta primera etapa, la de negación. Posteriormente, la autora describe una etapa de ira. En esta fase son característicos los sentimientos de rabia, de resentimiento, la búsqueda de responsables o de culpables, o por qué te fuiste o por qué te lo llevaste. Nos enojamos con Dios como creador, pensando, ¿no?, en nuestra cultura. Esta ira aparece ante la frustración de que la muerte es irreversible. Una vez que se va, ya no hay vuelta de hoja, ya no regresa. Existe la esperanza de que, bueno, de que resucite por toda esta parte católica, ¿no? Pero bueno, está ese enojo y se puede proyectar esa rabia hacia el entorno, hacia todo lo que nos rodea, incluido hacia las personas más allegadas. Pasando esta etapa de ira, llega la etapa de negociación. En esta fase, las personas fantasean con la idea de que se puede revertir o cambiar el hecho de la muerte. Tenemos como este pensamiento mágico que presentan los niños y es posible o es común preguntarse, ¿qué habría pasado si? O pensar en estrategias que habrían evitado el resultado final, como, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si no hubiera hecho lo otro? O si se hubiera fijado al momento de cruzar la calle pensando en esto de la muerte inesperada. Entonces, tratamos de buscar o de negociar con la muerte el por qué se llevó a esa persona, hablándolo así en términos más coloquiales. Después de esta etapa de negociación, aparece la etapa de la depresión. En esta etapa de la depresión viene una tristeza profunda, una sensación de vacío. Son, digamos, las características principales de esta etapa depresiva, cuyo nombre no se refiere a una depresión clínica, cabe mencionar, como un problema de salud mental, como lo mencioné con anterioridad, sino a un conjunto de emociones vinculadas a la tristeza, naturales ante la pérdida de un ser querido, ante la pérdida del objeto. Algunas personas pueden sentir que no tienen incentivos para continuar viviendo, que se quieren morir y le piden incluso a Dios que se los lleve. Quieren estar aisladas del entorno. Y ya por último, la etapa final, que es la etapa de la aceptación. Una vez aceptada la pérdida, las personas en duelo aprenden a convivir con su dolor emocional en un momento en que el ser querido ya no está. Ya nos adaptamos o por lo menos tratamos de ser más funcionales en esta etapa de aceptación, recuperar nuestras vidas, nuestra capacidad de experimentar alegría, de experimentar placer, pero según los expertos, no pasan necesariamente por todas estas etapas. No todos los seres humanos que atravesemos un duelo vamos a atravesar necesariamente por esas etapas que mencioné y en ese mismo orden. Es por ello que considero que el duelo se puede manifestar de maneras diferentes y en momentos diferentes para cada persona. Así es como la descripción de la autora Elizabeth Kubler-Ross acerca de las etapas del duelo. Y que es muy importante conocerlas porque entonces podemos entender a las personas que están padeciendo el duelo, entender esa negación que
están viviendo y no creer que no se ubican en la realidad, simplemente que no es fácil y que lo primero que ocurre, usted nos menciona, de acuerdo a la autora, pues es esa negación, el dolor profundo que se siente porque no se está aceptando la situación, que sería la última fase una vez que pues se pudo haber pasado por la ira, por ese coraje tan grande, por haber perdido a un ser amado. Posteriormente usted nos habla de una negociación, o sea, es un proceso difícil que en muchas ocasiones pues no se puede enfrentar de manera sola, ni siquiera con la ayuda de un especialista llega a ser tan fácil, no es un proceso que se tiene que vivir, y más cuando se llega a caer en depresión, porque muchas veces escuchamos a personas que pierden al ser amado y que pues quisieran también morir, y es difícil superar esa etapa, muchos se quedan ahí y hay gente que se llega a suicidar por estas situaciones que no llega a tolerar y no tiene resiliencia, y como usted lo dice, hace falta ese cambio cultural, pero que sí es muy importante entender cada una de las fases para que si en algún momento de nuestra vida nosotros podemos ayudar a alguien o vivimos esta situación, pues ir entendiendo qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que nos está pasando y saber en qué momento realmente ya logramos superar una situación, en qué momento ya no nos duele, cuando nosotros podamos hablar de la persona que perdimos sin el dolor que nos causaba, pues ya estamos generando un avance. Doctora, vamos a escuchar una canción en voz de Álvaro Roth, se llama El amor nunca termina, es una canción que habla de la muerte, menciona que el dolor más grande que llegamos a vivir es cuando perdemos a una persona ante un momento en el que nosotros no esperábamos, porque la muerte siempre va a llegar sin avisar. Muy bien. El dolor más grande se da cuando quien más queremos se nos va. El dolor más grande nos llega como un golpe al corazón sin avisar. Hoy que ya no estás, hoy que tengo este dolor y siento un gran vacío y no puedo llenar. Hoy que ya no estás, solo quedan los momentos, queda lo vivido para recordar. Nunca muere quien se va, solo muere quien se olvida. Ahora estás en todos lados, eres parte de mi vida. Desde donde estás ya curas mis heridas. Nunca muere quien se va, solo muere quien se olvida. Hoy te siento en todas partes, en un ave hasta en una llama encendida. Eres mi ángel, tú me guías. Nunca muere quien se va, el amor nunca termina. El dolor más grande nos puede mantener unidos recordando a alguien. El dolor más grande solo el tiempo se lo lleva, aunque por instantes. Hoy que ya no estás, hoy que tengo este dolor y siento un gran vacío, no puedo llenar. Hoy que ya no estás, solo quedan los momentos, queda lo vivido para recordar. Nunca muere quien se va, solo muere quien se olvida. Ahora estás en todos lados, eres parte de mi vida. Desde donde estás ya curas mis heridas. Nunca muere quien se va, solo muere quien se olvida.
Bueno, pues esperamos que hayan disfrutado esta canción que aunque nos habla de la muerte, pues nos da a entender que cuando nosotros queremos a una persona, aunque ya no esté físicamente con nosotros, el amor va a perdurar y la podemos tener siempre cerca de nosotros. Doctora, ¿qué pasa con el duelo en una persona que pierde a aquella persona que ama? Porque no solamente se da el duelo cuando hay una pérdida por muerte, también se llega a dar cuando se rompe alguna relación, alguna amistad, pero en una relación donde una persona ama a la otra y de momento se da un rompimiento por cualquier situación que se haya presentado, ¿qué pasa con ella? También vive las fases exactamente que usted mencionó. ¿Qué es lo que le ocurre? La pregunta que nos hace doctora Mata es realmente interesante, pero el duelo es el mismo, tanto para la pérdida amorosa, como es la pregunta, o como para pérdida de amorosa, digo, me refiero a una relación, ¿no? Que nos dejen o a eso me refiero, ¿no? El cerebro tiene que adaptarse o se vio obligado a aceptar situaciones que no estaban previstas. Nadie está previsto o nadie imagina que nos van a dejar, que vamos a ser abandonados. Entonces aquí viene algo que es importante abordar. ¿Por qué no queremos que nos dejen o por qué no aceptamos que se vaya la persona? Y es precisamente por el apego a algo, apego a un amor, apego a una relación, apego a lo que me daba, etcétera. Eh, la pregunta cabría hacerse una más, que es, ¿por qué duele? ¿Por qué nos duele más a unas personas que a otros? ¿Por qué muchos dicen esta falacia, esta mentira gigantesca de que el tiempo todo lo cura? Y en realidad yo no estoy de acuerdo con eso de que el tiempo todo lo cura, porque si fuera así, pues sencillamente me puedo sentar a que venga el tiempo, a que pase el tiempo y que el tiempo solo cure lo que este dolor. Desde un punto muy particular de opinión, considero que el tiempo solo me da una perspectiva diferente, solo va como a emborronar la cuartilla, la mente, la va a desdibujar un poquito y viene entonces aquí lo que yo llamo la parte biológica, cómo el cerebro tiene que adaptarse o va a tardar un poco en algunas personas o no en ajustarse. Hay algunos autores que dicen que de 21 a 28 días, y viene aquí la parte chusca de esto, ¿no? Dice, un buen amor lo vas a recordar 28 días, pero un mal amor una semana, ¿no? Entonces dependerá de las circunstancias que se haya dado esta ruptura. Insisto, es una cuestión de perspectiva. Entonces, en esta tesitura vamos a analizar qué sería una perspectiva. No tenemos que esperar a que el tiempo pase para que nos sane, para que nos cure. ¿Cómo tenemos que aceptar o cómo tenemos que ver, cómo podemos, sería la pregunta adecuada, cómo podemos ver esta perspectiva? Pues desde tres ópticas diferentes. La primera es la aceptación. No podemos cambiar lo que pasó. Y quizás me escuche un poco fría, pero bueno, lo que sucedió no lo podemos cambiar. Tenemos que enfrentar y afrontar nuestra realidad, nuestro principio, nuestro yo, lo que tenemos enfrente. Otra sería la práctica de la gratitud. En la medida que nosotros digamos gracias, gracias ex amor, gracias novio, gracias vida, por lo que me diste, por lo que me enseñaste, por lo que yo pude aprender y por lo que yo pude vivir contigo, entonces esto nos va a ir eliminando esta decepción amorosa para que entonces pasemos a reconocer lo bueno que obtuvimos o que tuvimos de esa persona. Porque cabe mencionar que nadie está obligado a estar con alguien. Esto es una negociación, la relación.
y en el momento que uno de los dos no esté contento, puede manifestárselo al otro y decir, abandono la mesa de negociaciones, por muy difícil que sea, porque es evidente que siempre que se termina una relación, uno de los dos sufre más que el otro. Eso todos lo sabemos, pero también tenemos que reconocer todo lo bueno y todo lo positivo que esa otra persona nos dio. No es sano para uno tener al lado una persona que no nos ama. Eso yo pienso que es humillante, es denigrante para nosotros como seres humanos, y entonces pasamos a la tercera parte, al tercer cómo puedo cambiar de perspectiva, y es precisamente trabajar en el desapego, en de que las emociones no dependen de que suceda o no suceda algo. Yo tengo que estar bien porque yo actué de manera congruente con esta persona. Yo hice lo que tenía que hacer en la relación. Si la otra persona no me valoró, ya es la otra o es el otro el que tiene que trabajar en sus emociones. No dependamos, ese es el punto en el cual quiero llegar, no dependamos emocionalmente de que suceda algo, porque el temor está asociado con el apego y esto está relacionado con la baja autoestima. Entonces, cuando sentimos este temor al desapego, debemos trabajar automáticamente en la autoestima hacia el mundo exterior. Esto forma parte de la realización del duelo, de lo que nosotros podemos hacer ante esa pérdida de objeto, ante la pérdida de ese objeto amado, ante el saber de que ya no existe y que es necesario entonces retirar toda la libido que habíamos dado a ese objeto amoroso. Desde luego, a este trabajo se opone el hecho de que el humano no abandona de buen grado una posición libidinal. No es que yo diga, voy a dejar de amar de la noche a la mañana. Es que hoy me dejó y ahora yo me la voy a desquitar. No, para nada. No va en ese sentido mi comentario. Este trabajo lo tenemos que realizar pieza por pieza, con un gasto de tiempo, con una inversión de energía, de investidura, y durante ese tiempo la existencia del objeto perdido va a continuar en lo psíquico, pero lo vamos a entender con un enfoque diferente, como que ya el tiempo que tenía que vibrar, con nosotros ya culminó. Es lento y doloroso, pero de manera constante en nosotros mismos. Y esto nos va a ayudar a liberarnos, a desinhibirnos y a tener una visión diferente de lo que nos está sucediendo y cómo dejar libre a la persona que no quiere estar con nosotros. Yo le digo a mis pacientes, es una cuestión de dignidad. No puedes, por más que tú quieras, no puedes ser egoísta. No puedes tener a tu lado obligado a una persona que no quiere estar contigo, porque si no la relación se vuelve tortuosa, se vuelve un infierno. Entonces, por dignidad, déjalo ir, déjalo que sea feliz, déjalo que vuele. ¿Por qué? Porque no era contigo o con uno con quien esa persona deseaba emprender el vuelo. Así de sencillo. Bueno, se dice sencillo, pero en la vida real no es tan sencillo. Sí se necesita un trabajo constante y profundo para poder superar esta etapa. Nos deja muy claro entonces, doctora, las similitudes que hay en el duelo por la muerte de un familiar, de un ser querido, y la pérdida también de un amor, ¿no? Yo creo que son procesos muy similares y que usted nos ha hecho reflexionar a quienes le estamos escuchando sobre esa situación de dignidad, sobre no ser egoísta y obligar a alguien a que esté con la persona y permitirle, como usted dice, volar, que la persona sea feliz. Fíjese, doctora, que vamos a hacer un programa especial para hablar de este tema porque es un tema que sé que a usted le gusta mucho y que lo conoce bastante bien, porque pues es interesante también entender
que una persona pasa todo un proceso difícil cuando se da una separación, pero que lo más sano es que lo logre superar y que logre ese desapego que usted nos menciona, que trabaje su autoestima, porque definitivamente está afectada o está dañada o está deteriorada o simplemente está mal en el momento en el que tiene esa separación. Así que pues hay que seguir estos consejos de la doctora. Si alguien está viviendo una situación por duelo, por pérdida de algún ser amado, hay que seguir las indicaciones que ella nos está dando prácticamente, o hay que buscar un especialista si es que es necesario trabajar esa parte de la autoestima y reconocer la persona con la que se ha estado, valorarla y darle las gracias, como nos dice la doctora, para que se pueda dejar ir y no se mantenga ese proceso de dolor en alguien, que incluso ella nos decía, hay quien no se vuelve a casar. He escuchado personas que dicen, desde que me separé me quedé con la esperanza de volver a reconciliarme con mi esposo, con mi esposa, y entonces por eso me quedé solo toda la vida o sola toda la vida. Yo creo que es una situación que debiera reconsiderarse, reflexionar qué es lo que estamos haciendo en ese contexto y simplemente buscar la felicidad. Siempre digo, hay que seguir los consejos de los filósofos antiguos que nos decían, estamos en este mundo para ser felices. Entonces, dejar ir nos va a permitir ser felices tanto a nosotros como a la persona que se va a ir. Vamos a escuchar ahora la segunda cápsula informativa, nuevamente en voz del doctor César Manuel Torres Arias. Él nos va a explicar muy brevemente qué es el duelo patológico y regresamos para seguir platicando con la doctora Celia. Psicosalud informa. Cuando el dolor o el duelo por la pérdida de una persona dura demasiado tiempo y cuando los mecanismos de defensa naturales para superar la pérdida parecen fallar, podemos encontrarnos ante un duelo patológico. El duelo se vuelve patológico cuando después de un tiempo la persona sigue teniendo los mismos síntomas de depresión, soledad, enojo, tristeza, amargura u otros. Es común que una pérdida no elaborada de forma adecuada dé paso a problemas emocionales e incluso trastornos psicopatológicos al cabo de meses o incluso años. Bueno, doctora, todo lo que usted nos fue comentando nos hace reflexionar un poco ahora con la cápsula informativa que hemos escuchado en voz del doctor César, que bueno, no es normal llegar a vivir ya una situación de gran dolor, de un dolor permanente, un tiempo prolongado en cuanto a los síntomas que se van a tener a lo largo de ese duelo, ¿no? Que pues ya no entra en lo normal. Me ha tocado conocer personas que pasan 10 años, 15 años y siguen vestidas de negro porque siguen guardando luto al ser amado. Entonces, doctora, ¿cuándo el duelo ya no es normal? ¿Qué síntomas o qué signos nosotros de alarma debemos considerar para que veamos que ya no es lógico, no es normal lo que estamos viviendo y entonces se requiere de la ayuda de un especialista? Sí, esta pregunta me evoca el recuerdo a una lectura de Freud que se llama Duelo y Melancolía. Entonces, la asocio porque, ¿qué pasa qué pasa después del duelo? Es lo que estoy entendiendo de la pregunta, ¿no? Cuando no nos podemos recuperar. Entonces ya llega, según Freud, a una etapa que se llama melancolía. En el melancólico, aunque se puede afirmar que ha sufrido una pérdida en el objeto de sus declaraciones sobre sí mismo, de lo que ha vivido, de lo que ha hecho, estas son sus declaraciones, va a surgir una pérdida en su yo, que es lo que yo digo, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo sigas aferrada a algo? Es muy respetable la persona que decide no casarse, después del fallecimiento de su esposo o de su pareja, es respetable, no me estoy metiendo con esto, estoy haciendo, y hago énfasis en esto, estoy haciendo un análisis de qué es lo que pasa con esta pérdida en su yo. Vemos que una parte del yo se contrapone a la otra, la aprecia críticamente y la toma por objeto. Esta es la parte de conciencia moral. Pero viene, a su vez,
los autorreproches en el fondo, reproches contra el objeto de amor que se envuelven sobre el propio yo. Vamos a traducir esto que les estoy diciendo en términos que sean más comprensibles para la audiencia. Digamos, sí, yo lo aprecio y lo tomo porque es mi esposo, porque me enseñó, porque viví, porque esto, por esto, y empiezo a darme una serie de excusas o de razones por lo cual tengo que amarlo, pero en el fondo vienen los reproches, que fuiste un hijo de la mañana, es que fuiste no sé qué, es que me engañaste, es que hiciste, es que, y entonces ahí es cuando viene la vuelta hacia el yo propio. El proceso es el siguiente. Se va a elegir un objeto, se va a elegir una ligadura de la libido a esa persona, una afrenta o desengaño por parte de la persona amada va a llevar a conmover ese vínculo de objeto. La libido libre, en lugar de dirigirse a otro objeto, se va a dirigir hacia el propio yo. Yo tengo este amor por mi esposo difunto, y en lugar de yo liberarme hacia otro lado, la voy a dirigir hacia mí mismo yo, hacia lo que yo estoy haciendo y hasta lo que yo estoy sintiendo. Entonces es como una especie de engaño a mi cerebro que tengo que mantenerme vestida de oscuro porque tengo que cuidar, no sé, lo que puedan decir las personas, porque así me enseñaron, viene la parte de idiosincrasia, y entonces esta parte es la que se asocia con la identificación del yo como un objeto resignado. Ni modo, esto fue lo que me tocó y me tengo que resignar a vivirlo. Y vivimos sobre la sombra del objeto que va a caer y nos va a proyectar su sombra sobre nosotros y va a juzgarnos además, porque si de pronto salimos a tomar o la persona que quedó viuda, digámoslo así, ¿no? Siguiendo esta misma línea de ejemplo, sale a tomar un cafecito, se va a sentir culpable por lo que pasó, ¿no? Y empieza el conflicto entre el yo y el objeto por esta pérdida precisamente que se ha tenido. Entonces hay como una bipartición entre el yo crítico y el yo alterado por la identificación. Aquí, cuando la persona cae en esta etapa de melancolía, existen tres premisas que son las que pudiéramos identificar para decir, ve directo a terapia o acude con un especialista que te ayude a solucionar o por lo menos a entender esto que estás viviendo. Una de las premisas es pues la pérdida del objeto, que ya lo mencionaba con anterioridad. Esta ligadura ya no es tanto que se fue, sino que es lo que me mantiene atada a esta persona, a este fantasma que no me permite separarme de él. Otro aspecto importante es la ambivalencia, aún sabiendo que la persona fallecida me hizo daño, yo sigo arraigada a ella. ¿Por qué? Por cuestiones idiosincráticas, por cuestiones morales establecidas por mi propia familia. Y desde luego, el tercero, y que también no menos importante, es la regresión de la libido al yo. Esta parte es como el factor eficaz de la melancolía. Cuando digo, ¿qué estoy haciendo conmigo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me puedo liberar? ¿Por qué no puedo liberarme de este objeto perdido y todo se regresa hacia mí? Entonces, el duelo aquí vence la pérdida del objeto que mientras persiste, absorbe todas las energías del yo. Todo lo que se va a hacer es en torno a este objeto perdido. Para cada uno de los recuerdos, de las situaciones que muestran a la libido anudada con el objeto perdido, la realidad nos va a revelar que el objeto no existe. Pero yo puedo seguir teniendo esa idea persistente en mi destino, en mi mente, en mi camino, y lo que va a hacer es llevarme por la suma de satisfacciones narcisistas que me van a hacer que mi vida sea atada o se dé una especie de ligación con el objeto perdido. Es ahí la ambivalencia, es ahí este proceso de deshacimiento
de la libido. Y desde luego esto se tiene que producir lentamente, paulatinamente. El duelo mueve al yo a renunciar al objeto declarándolo muerto y ofreciéndole como premio el permanecer con vida. Entonces, aquí lo paradójico, si ya sabes que esta persona te hizo daño, que ya sabes que está muerto, ¿por qué tu mente se enfrasca, se empeña, se encapsula en ofrecerlo como premio y permitir que esté en tu vida? Entonces, he ahí la parte interesante de esta pregunta y el por qué tenemos que, una vez que alguien nos hace el señalamiento, pues prestar atención a lo que nos dice, a su observación y acudir inmediatamente con un especialista para que nos ayude a desatar esta ligación que se produjo con la partida del objeto. Qué interesante explicación psicoanalítica nos ha dado acerca de esto. Yo creo que nos queda muy claro que no podemos pensar que buena esposa fue porque a pesar de que él ya no está, le sigue guardando luto. En realidad es un conflicto el que se está viviendo, como usted dice, entre el yo y el mantener ese objeto con vida, cuando en realidad, en algunos casos, como usted bien lo menciona, llega a darse que odiaban a la pareja, odiaban al esposo o a la esposa ya después de haber estado tanto tiempo con ellos, fallece y entonces sigue manteniendo ese luto que yo creo que principalmente se da en la mujer y por lo que usted menciona, por cuestiones de cultura, de idiosincrasia, donde qué va a decir la gente si yo dejo de vestir de negro, qué va a decir la gente si ahora yo tengo una nueva pareja. Históricamente hablando en México, pues muchas personas, muchas mujeres principalmente que se quedaban viudas, se quedaban solas para toda la vida porque la gente, la sociedad les criticaba si es que pensaban tan solo en tener una pareja nueva. Entonces, es una situación social, cultural, que llega a afectar a las personas porque no se liberan de algo que ya no debe de estar presente en su vida como algo vivo, sino como simplemente un recuerdo, como alguien que ya está muerto, pero que debe de lograr que supere la situación y que lo recuerde solamente como lo que fue. Y en este caso, bueno, solicitar la ayuda, como usted lo dice, un especialista, un psicólogo, un psicoterapeuta, con esto van a superar esta situación y van a poder ser felices, porque yo creo que aquella persona que está viviendo la melancolía, pues realmente nunca encuentra tranquilidad, no va a ser feliz y tiene derecho a ser feliz porque también se va a afectar su salud mental, también se va a deteriorar su calidad de vida por estar todo el tiempo haciendo algo con lo que en realidad solo queda bien ante la sociedad o sigue manteniendo un dolor que ya no le corresponde o no le pertenece. Doctora, entonces, ¿usted qué consejo nos podría dar? ¿De qué manera nosotros podemos ayudar a alguna persona, a algún amigo, a algún familiar, a cualquier ser querido que haya perdido algún familiar, alguna pareja y que tenga que superar el duelo? Mira, el duelo es inevitable, el dolor es inevitable, todos los tenemos que pasar y de la misma manera que todos los tenemos que pasar es tremendamente individual. Así que, ¿cuáles serían las mejores estrategias para sobrellevarlos? Pues acudir a terapia, acudir con las personas que nos quieren, con los papás, con alguien con quien podamos hablar y compartir lo que sintamos. En ocasiones ni siquiera se es capaz de hablar del tema, pero sí es importante rodearnos de personas, de ser necesario, claro está, que nos quieran, que nos apoyen, familiares, amigos. Es importante detectar qué conductas y reacciones son esperadas, qué es lo que puede, dependiendo de la gravedad de la depresión no patológica, como lo mencionamos, que pueda presentar la persona. No tratar de influir
para mitigar el dolor de la persona afectada con los ejemplos propios. Es que yo ante esta situación, pudieran decir algunos, hice esto, y otros pudieran decir, mira, yo creo que esto, y entonces no podemos llenarnos de ideas, porque cada uno de nosotros tiene un proceso, y hago énfasis en la palabra, que vivir, y solo ayuda en la medida de lo posible la opinión de los demás. Empero, no es que escuchemos todo lo que nos dicen los demás, es sencillamente rodearnos de personas que nos quieren para que nos ayuden a sobrellevar este dolor o esta culpa o esta frustración, lo que se esté sintiendo en ese momento por la pérdida. Es hacerla mejor, es que nos apoyen, es buscar información, es hacernos la vida un poco más sencilla y no permitir que el objeto del fantasma cubra el agujero que la pérdida deja al descubierto. No podemos obturar o tapar o parchar ese hueco con aberraciones, con cosas, no sé, con lo que nos dicen los demás que le funcionó a los otros. Es como decimos, no hay un libro para padres, cada uno va a educar a sus hijos de la manera que entiende o que él haya podido alcanzar a entender. Sí, te va a ayudar un libro, por supuesto, pero no todo lo del libro va a ser, va a coadyuvar o va a ser congruente con lo que tú has vivido, con tu propia experiencia de vida. El duelo toca esa pérdida que estaba velada. Entonces, hay que trabajar esa pérdida. No queda de otra. Sí ayuda a los familiares, sí ayuda a que te distraigas, sí ayuda a una buena plática, sí, todo ayuda. Todo es bueno y todo es bienvenido. Pero si ya llevas determinado tiempo y los síntomas se han recrudecido, pues entonces sí es menester acudir con un especialista para que pueda dar la atención oportuna y precisa a los síntomas que está presentando en ese momento la persona. Nos queda claro, doctora, entonces que la mejor acción que podemos tener es respetar la manera en que cada quien vive su duelo y no tratar de que la persona lo resuelva como lo resolvimos nosotros, ¿no? Que es lo que normalmente se va haciendo en nuestro país. Queremos opinar y decirle, no, haz esto, haz el otro, a mí me funcionó esto, etcétera, ¿no? Creo que cada quien va a vivir, como usted bien lo dice, su duelo de manera diferente. Hay que permitirle vivir ese proceso, tiene que vivir cada etapa de la que usted nos mencionó. Si es que está pasando por ella, solamente hay que comprenderlo y, por supuesto, la mejor acción que podemos tener es recomendar que acuda a algún especialista y sobre todo el convencimiento, porque existe también la negación de no necesito ayuda, no quiero ayuda, no tiene caso, etcétera. Entonces, pues hay que convencer a la persona que ya esté padeciendo un duelo patológico o no ya prolongado, a que acuda con un especialista que le pueda ayudar a llevar su vida de mejor manera y llevar ese proceso de una mejor forma para que lo pueda superar. Vamos a escuchar la última cápsula informativa nuevamente en voz del doctor César Manuel Torres Arias. Él nos va a dar también una recomendación como lo hace en cada uno de los programas. Psicosalud informa. La experiencia emocional de enfrentarse a la pérdida es lo que llamamos elaboración del duelo, que nos conduce a la necesidad de adaptarnos a una nueva situación, pero no siempre podemos enfrentarlo solos. Psicosalud te invita a que en caso de que estés pasando por una situación de duelo y este se haya prolongado o se haya vuelto patológico, solicites ayuda a un especialista. Mereces vivir con calidad de vida. Tu vida se deteriora cuando no sanas heridas. Tu salud mental se ve mermada y un duelo elaborado adecuadamente mejora las capacidades futuras para enfrentarse a las situaciones de pérdida, frustración o sufrimiento. Estamos de regreso, ya vamos terminando este programa. Ha sido muy grato platicar con la doctora Celia, estamos aprendiendo mucho de ella. Doctora, ¿algún libro que nos pueda recomendar, película, serie? Ya nos estuvo usted hablando de algunas fuentes
bibliográficas que podemos nosotros consultar? ¿Algún otro específico que nos sirva para conocer un poco más sobre el tema? En lo personal, recomiendo ampliamente el libro sobre la muerte y el morir de Elizabeth Kubler-Ross. Nos da una visión diferente de la muerte, de cómo tenemos que enfrentarla. A mí hay una película que me gusta muchísimo que se llama Memorias de Antonia. Esa vale mucho verla. Memorias no porque sean los recuerdos de Antonia, ya ustedes se darán cuenta cuando puedan verla, pero no sé, yo estoy enamorada de la película, ojalá que cuando ustedes la puedan ver también lo hagan. Y en cuanto al libro, pues sí, sobre la muerte y el morir, sobre la muerte y el morir de Elizabeth Kubler-Ross. Serían mis dos recomendaciones que acuden a mi mente en este momento y que las acaricio profundamente con mi corazón porque son lindas y nos dejan un matiz de enseñanza impresionante y de herramientas para podernos enfrentar a la vida. Muchas gracias por estas recomendaciones, doctora. Repetimos, es sobre la muerte y el morir de Elizabeth Kubler-Ross y la película se llama Memorias de Antonia. Hay que verla para poder comprender un poco más sobre este tema. Yo creo que ambas fuentes nos van a servir para poder entender más todo este proceso que se vive, pues debido a la muerte de algunas personas o incluso por la pérdida de algunas amistades que se llega a dar. A veces los grandes amigos también se pelean y es un proceso de duelo el que se llega a vivir, o con la pareja, como ya se había comentado con la doctora. Doctora, de verdad que ha sido muy grato poder platicar con usted sobre este tema. Yo creo que me quedo con muchas ganas de seguir escuchándole sobre la cuestión de la pareja. Es un tema bastante amplio que no podría usted abordar completamente en este momento, pero yo creo que vamos a hacer un programa más adelante para conocer un poco, porque en nuestro país hace falta muchísima información sobre esto, ya que vemos muchas situaciones donde algunas parejas no dejan ir al otro, ¿no? Entonces, pues es importante el saber qué está pasando y cómo podemos nosotros resolver algunos conflictos que podamos tener. Doctora, ¿algo que desee agregar, algo que no le haya preguntado o que le haya faltado comentar? Bueno, en primer lugar, quiero agradecerte a ti, a Psicosalud, por esta oportunidad de la entrevista, del programa. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que hacer un programa dedicado al amor y a la ruptura de pareja y qué hacemos y cómo le hacemos y cómo podemos hacer, no sé, el 1, 2, 3. Hace algún tiempo empecé a escribir un libro dando el 1, 2, 3 a las mujeres, bueno, también para los hombres, claro está, pero ¿qué pasa cuando nos dejan? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos hacer para que regresen con nosotros? Si es que regresan, ¿y cómo le vamos a hacer cuando regresan, no? Entonces me he hecho una serie de teorías, no creadas por mí, tomando como base pues la experiencia en la consulta, en los libros, en diferentes autores, y sí, sería interesante, es un tema que me gusta mucho. Y que además lo puedo hablar porque yo lo he puesto en práctica conmigo misma. Entonces, sí, estoy encantadísima, estaría encantadísima de que pudieras hacer algo así y que pudiera participar y poder compartir algunas de mis ideas, que cabe mencionar también las comparto con mis pacientes y estaría complacidísima en hacerlo. Gracias también a nuestros radioescuchas, a nuestra audiencia que está pendiente de tu programa. Te he seguido, los he seguido y he escuchado también algunos de abogacía y cosas así en la página y estoy contenta. Estoy muy contenta de que me hayas dado la oportunidad de conversar, de compartir y de hablar de este tema doloroso, pero necesario. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, doctora. Y claro que sí, ya tenemos el título para el programa siguiente donde usted esté con nosotros, el amor y la ruptura de pareja, un tema que yo creo que a mucha gente le va a interesar y lo van a estar esperando. Y pues el tema del duelo es un tema que tenemos pues día a día, por como lo estuvimos mencionando, por las cuestiones que se están viviendo lamentablemente con la pandemia. Estamos ocupando, leía hace unos días, 4º lugar en muertes aquí en América Latina, en México. Entonces, pues es una situación bastante difícil. Incluso algunas personas me mandaban mensaje y me decían, queremos escuchar el programa. Entonces, bueno, esperamos que haya sido de su agrado y que de todos modos, si surge alguna duda, alguna pregunta, pues ya saben que se pueden comunicar con nosotros. El día 23 vamos a tener una mesa de diálogo donde vamos a hablar un poco también sobre este tema. Yo creo que va a enriquecer los programas que hemos tenido en nuestro próximo boletín, que también habla sobre la muerte, el programa de la licenciada Karen León, que también va a hablar sobre el luto la próxima semana, y todo esto va complementando y enriqueciendo para que tengamos más información sobre este tema tan importante que debemos de conocer y sobre todo que debemos de enfrentar situaciones tan difíciles como las que ahora hemos comentado. Muchas gracias, doctora, muchas gracias a quienes nos escucharon el día de hoy. Recuerde que si desea escuchar nuevamente el programa o compartirlo, puede descargarlo en la página de sinergiainteligente.com, ahí se encuentra el podcast. Y bueno, los esperamos en nuestra mesa de diálogo el día 23 de noviembre a las 8 de la noche. Se va a hacer la transmisión en vivo, como siempre, en la página de Psicosalud. Llámenos en Psicosalud, siempre habrá alguien para atenderle. Recuerde que se puede comunicar con el director de Psicosalud Puebla, el doctor César Manuel Torres Arias, psicoterapeuta familiar y de pareja, al número telefónico 22 24 23 00 29, y él lo puede canalizar con la doctora Celia Palay, quien es psicóloga y psicoanalista y doctora en investigación. Ella representa a Psicosalud Cuba. También lo puede comunicar con Psicosalud Teciutlán, con la licenciada Karen León, quien es psicóloga clínica, Psicosalud Pachuca, con la licenciada Angélica Jaime, psicoterapeuta infantil, Psicosalud Hidalgo, con la maestra Anayansin Cisneros, ella es psicogerontóloga humanista, o a Psicosalud Córdoba, con una servidora doctora en educación. Nos vamos a dejar escuchando una canción titulada Lágrimas en el Cielo, una canción que Eric Clapton escribió con Will Jennings en memoria de Connor, un hijo de Clapton que murió en el año de 1991 al caer del piso 53 de un rascacielos en Manhattan, Nueva York, a los 4 años y medio de edad. Tears in Heaven fue incluida originalmente en la banda sonora de una película llamada Rush. Posteriormente ganó en el año de 1993 3 premios Grammy en las categorías Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal, Pop, Música. Escúchenla, disfrútenla, es una canción que pues está en inglés, pero que su letra habla y cuestiona que si su hijo lo viera en el cielo seguramente sabría su nombre y que lo iba a reconocer. Sin embargo, que pues tiene que ser fuerte, tiene que continuar y que tiene que regresar a la tierra. Buenas tardes a todos, buenas tardes doctora Celia, disfruten esta canción. Buenas tardes. I must be strong.
Inteligente presentó Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos, con el doctor César Torres Arias. Escúchalo cada 15 días, miércoles a las 2 de la tarde. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.